Llamados hermanos, amigos, permítanme invitarles con gozo en el Señor a compartir una porción de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, hermanos, amigos. Primera de Corintios capítulo 10. Desde el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Versículo 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amén. Amén al Señor. Hay un llamado, amados hermanos, amigos, hay un llamado del Señor a cuidar nuestro corazón. En cuanto a nuestra relación con Él, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos frente a la santidad de Dios. La Escritura establece que Dios es uno, no más, uno, no hay más. Dios es uno. Muy bien. Como es uno, entonces el Señor, que además siendo uno, es el que nos formó a nosotros, nos creó a nosotros. Es el que creó todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra. Es el que nos dio de su soplo, de su espíritu, para que nosotros tengamos vida en Él y con Él. Es el que además, habiendo caído el hombre en pecado, nos dio la posibilidad, nos ofrece una puerta abierta para que a través de Jesucristo, su Hijo, nosotros tengamos salvación y vida eterna. O sea, además, este mismo Dios es el que nos hace vivir con esperanza de vida eterna. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que uno ve cuando mira los cielos y observa la inmensidad de los cielos cubriéndonos sobre nosotros. Este es el Dios que nosotros podemos y debemos ver su obra. No es que lo veamos a Él. Hermanos, la gente, los religiosos se confunden tanto y dicen: cuando veas a un pordiosero, ahí está Dios. Cuando veas a un hombre tirado en el piso, ahí está Dios. Tienes que amar a un animal porque ahí está Dios. Hermano, cuidado. Dios no es ni lo uno ni lo otro. Dios, la Escritura va a decir que Él está en los cielos. Isaías 61 dirá el mismo Señor. Isaías 66, dirá el mismo Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Por tanto, no diga a alguien, y perdón que lo digan, pero no diga a alguien: vea a Dios en esa planta, vea a Dios en el animalito, vea la obra de Dios en la planta, en el animalito, en el árbol, en las aves. No, vea que allí hay vida porque Dios existe, porque Dios es el Señor. Allí sí. Pero ese Dios es uno. Y porque es uno, Él no admite que los hombres creen otras formas de dioses, y mucho menos dioses creados por las manos de los hombres. Hay un pecado en las Escrituras
después del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia. Bueno, que vamos a citar, parte de lo básico, parte de la desobediencia. Dios había dicho, yo soy Jehová tu Dios. Así se lo había dicho al pueblo y se lo había exigido. Moisés se para frente al pueblo para decirle, atiendan, Jehová el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Estaba dicho en forma reiterada. ¿Qué hace el pueblo? ¿Por qué no me acompaña brevemente, por el tiempo que tenemos, a Éxodo capítulo 32? Éxodo 32. ¿Qué hace el pueblo? Está Israel en el desierto, frente al monte Sinaí, y Moisés, el líder, está en el monte Sinaí, bajo una nube muy densa, muy espesa, y en la nube está hablando con Dios y está recibiendo de Dios la ley, las tablas de la ley. Tablas de la ley que, como dice el capítulo 31, versículo 18, fueron escritas con el dedo de Dios. Aleluya, qué bendición. Sin embargo, ¿qué hace el pueblo? Dicen, bueno, Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, a lo mejor usted pudiera querer acompañarme en la lectura. Capítulo 32, verso 1. Mire cómo habla el pueblo. No olvidemos, por favor, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya. 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Miren lo que le están pidiendo. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren lo que había en el corazón de esta gente. Lo primero es que dicen que Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sé si ustedes saben quién sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Cuando el Señor le da los mandamientos, lo primero que le dice en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo decía, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Usted entiende que no había ninguna claridad en el alma de esta gente, ninguna fe a Dios, ningún compromiso de estar bajo la voluntad del Señor. Entonces, como no veían a Dios, porque ese es el problema, veían solo a Moisés, como no veían a Dios, y ahora Moisés no está frente a ellos, rápidamente viene a ellos la experiencia de lo vivido en un pueblo absolutamente pagano como Egipto. Y dicen, allá la gente le servía a los dioses. Entonces ahora viene a donde Aarón, que estaba a cargo del pueblo, y le dice, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. ¿Cómo los dioses creados por el hombre van a ir delante? O sea, estos dioses hay que cargarlos. Observa el nivel de necedad que provoca el pecado de la idolatría en los hombres. El versículo 6, después que Aarón desgraciadamente para él les oyó y le hizo caso, dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo, atiende esta frase, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y se levantó a regocijarse. ¿A regocijarse de qué? De que tenían un Dios que se podía ver con estos ojos, que se podía tocar, un Dios hecho de metal, un Dios hecho de oro, un animal hecho con la mano de los hombres.
y que ellos estaban dispuestos a adorar. De hecho, dice que se apartaron, ofrecieron sacrificio, como si fuera un Dios. Su mente le llevó a eso. Ni necesito decirles, porque ustedes seguramente van a leer un poco más del capítulo 32 de Éxodo. No necesito decirles cuánto se molestó Dios, al nivel de que Dios habla en el verso 7 de este mismo capítulo, habla con Moisés, estando todavía Moisés en la montaña, y le dice, ya, vas a tener que bajarles, porque tu pueblo, él había dicho en Éxodo 19, que Israel era su pueblo, que era un grupo de gente santa, dice. Les había dicho el Señor, ustedes serán mi especial tesoro. Ahora le dice, no vas a tener que bajar, Moisés, porque tu pueblo, y le dice, el pueblo que tú sacaste de Egipto. O sea, Dios está diciendo, aquí vamos a cortar. ¿Se entiende, no? El Espíritu habla con Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 10 para decirle varias cosas, pero hoy queremos centrarnos solo en dos. La primera es reconocer lo que dice en el verso 6, que todas las cosas que ocurrieron con Israel, dice, son como ejemplo para nosotros. Sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, un pueblo de Dios de estos días inteligentemente está muy atento a la forma de vida del pueblo de Israel. No para sacar cuenta de la cosa profética, hermano, por favor, con mucho cariño, no pierda tiempo en eso. Uno está atento a lo del pueblo de Israel, lo que señala las Escrituras, como una forma de observar cuán mal se portó el pueblo de Israel. Tan mal que hay un minuto en que Dios cortó con ellos. ¿Recuerda San Juan capítulo 1, versículo 11? Dice que Cristo el Señor, el Verbo, dice, a los suyos vino y los suyos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. ¿Qué hace Dios? Abre las compuertas del amor, las compuertas de la casa. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Israel es un ejemplo que hay que estar observando, pero de nuevo observando en su conducta equivocada, desobediente, desorientada, en una conducta idolátrica que desagradó profunda y absolutamente al Señor. Para eso hay que estar atento a cómo vivió Israel, ¿no? ¿Y por qué más hay que estar atento? Es por lo del versículo número 7. Porque la iglesia de este tiempo no puede ser idólatra. Como algunos de ellos, dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La iglesia del Señor de este tiempo cuida su corazón, guarda su corazón. No admite en su corazón otra presencia que no sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la Escritura respecto de nosotros? No dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 6, versículos 9 y 10. No dice el Señor allí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Hermano lindo, ¿cómo un cristiano, como un hijo de Dios de estos días podría olvidar esta verdad de Dios? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu mismo de Dios. Bendito sea el Señor. Y sigue hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice, que el cual está en vosotros. Hermano, hermana, usted podría, en la misma habitación donde está el Espíritu Santo de Dios, podría meter suciedad, inmundicia,
idolatría, entonces pecado. ¿Les parece que el Espíritu Santo estará feliz en un cuerpo, en un corazón como el suyo o el mío, si nosotros empezamos a meter en este templo todo tipo de suciedad? ¿Recuerda Juan capítulo 2, cuando el Señor fue al templo, allá en Jerusalén? Y había gente vendiendo, comprando, haciendo negocio. Quiero decirle que toda forma de negocio en el templo de Dios constituye abominación, pecado para Dios. Toda forma de negocio. Sea lo que el negocio que se hacen en los templos materiales, físicos, donde la iglesia se reúne, o sea en este templo, hermano, hermana. No puede hacer negocio con este templo de Dios. No puede. No trance. Guarde su corazón. No deje que el pecado llegue a usted. No se ofrezca para hacer cosas malas que ofenden la santidad de Dios a cambio de una paga, a cambio de un recurso, a cambio de un dinero. Hermano, no lo haga. Si alguien le ofrece y le dice, haga negocio con el Señor, traiga 100,000, y el Señor está obligado a darle 500,000. No crea eso, es mentira. Si Dios no hace negocio con nosotros, ¿dónde dice que hace negocio con nosotros? No es así, hermano. ¿Qué leemos? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, ustedes no se pertenecen. No pueden usar el templo de otro para el pecado. Verso 20. ¿Por qué no somos nuestros? ¿Por qué no nos pertenecen? Porque habéis sido comprados por precio. Aleluya. Cristo pagó por usted y por mí. La sangre de Cristo derramada en la cruz es el alto precio con el cual fuimos comprados para Dios. Y si fuimos comprados para Dios, ¿de quién es el cuerpo entonces? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿por qué y para qué nos compró el Señor? ¿Cuál es nuestra única alta responsabilidad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pueblo como ejemplo que fue idólatra, que adoró, que fabricó dioses para adorar esos dioses y por lo tanto se olvidó del único y santo Dios de los cielos. Por lo tanto cayó en pecado y murieron en el desierto y no lograron la tierra prometida y después fueron absolutamente desechados entonces. Tenemos el ejemplo, tenemos el modelo. ¿Cuán necios seríamos si no tomáramos ese mal modelo para nosotros andar en la palabra del Señor? Pero además tenemos el trato del Espíritu Santo en nosotros, enseñándonos y diciéndonos que no podemos olvidar que nuestro cuerpo ha sido comprado, nuestra vida ha sido comprada, somos templo del Espíritu Santo del Señor. Y que tenemos comisión, encargo de Dios, de glorificar con nuestro cuerpo y nuestro espíritu al Señor de los cielos. Entonces, revisado por el apóstol esta situación de pecado del pueblo, él va a decir en el versículo número 14 de 1 Corintios 10, donde partimos. 1 Corintios 10, verso 14, va a decir, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Si hay un pecado que tanto ofende a Dios, es que Él sea comparado con figuras creadas por los hombres. Amados hermanos, amados amigos, ruego al Espíritu Santo del Señor que disponga su corazón. Hay gente que mete en su corazón cosas, personas. Hay gente que cae en idolatría. Una mamá que idolatra a un hijo, a una hija. Una abuela o abuelo que idolatra a sus nietos, que viven en función de ellos y
tratan de cubrirlos y se exceden en eso. En las iglesias hay gente que idolatra un gran edificio, un hermoso edificio, pero ese edificio es una cosa material, hermano. Alguien que se siente orgulloso. No, yo pertenezco a la catedral A, B o C. Hermano. Hay otro que idolatra a su obispo, a su pastor. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios? Primera de Corintios, puntualmente en el capítulo 3. Él dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Silas? ¿Qué es Pedro? Simplemente siervos, obreros, instrumentos, a través de los cuales habéis creído en el Señor. Y agrega para que nadie tenga duda. Yo sembré, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor siempre. Entonces uno es el que siembra, otro es el que riega, pero toda la gloria es del Señor, porque Él da el crecimiento siempre. Amigos, hermanos, anhela mi corazón que usted reciba esta palabra, no a la idolatría. 2, significa que hay una anterior. Anhela mi corazón que usted reciba esta palabra y que su corazón se disponga para adorar solo a Dios el Señor. No hay otro Dios, solo Él. Y nadie le ha amado a usted como a mí, sino a aquel que dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo único. Hermano, amigo, por favor, trate de imaginar a alguien que le haya amado un poquito más que nuestro bendito Dios. Porque si hay otro que le haya amado más, entonces séale fiel a ese otro. Pero si descubre que solo Dios nos ha amado de la manera que nos ha amado, entonces, ¿qué tal si nos comprometemos hoy y le somos fieles a Él? Y le amamos a Él y le servimos a Él, porque solo Él, nuestro bendito Dios, es digno de honra, gloria y alabanza por siempre y para siempre. Sea Él y su nombre bendecido. Amén.